Muy buenos días y feliz viernes a todos. Viernes 21 de abril, en este viernes de semana corta, después de estas vacaciones de Semana Santa, que espero y deseo que os hayan ido muy bien para desconectar y poder cargar pilas. El vídeo de hoy es el vídeo número 10 de Contestamos vuestras preguntas y estamos muy contentos porque en esta semana hemos superado la barrera de los 2.000 suscriptores a nuestro canal y hemos superado también los 230.000 reproducciones de nuestros vídeos. Por lo tanto, no nos queda más que agradeceros ese apoyo incondicional que nos estáis dando. También, asimismo, os pedimos que si no os habéis suscrito aún al canal, que os suscribáis para ir recibiendo las novedades que iremos publicando semanalmente. El vídeo de hoy va a ser solo sobre 4 preguntas y el motivo es porque las preguntas son de desarrollo y en este caso hemos preferido hacer pocas preguntas, pero de unos conceptos que son bastante frecuentes y que pueden ayudar a mucha otra gente. Vamos ya en materia, vamos a hacer la primera pregunta ya, nos la hace Álvaro Fernández. Nos dice: buenos días, ¿me podrían ayudar a cómo calcular la base reguladora por una incapacidad permanente total? Para responder a esta pregunta necesitaríamos más datos, saber cuál es la contingencia de la incapacidad permanente total que quieres pedir, es decir, si es por enfermedad común, si es un accidente no laboral, si es un accidente de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque en función de cuál sea la contingencia, es decir, si es una enfermedad común, un accidente no laboral o un accidente de trabajo, la respuesta sería distinta. Vamos a lo que es la enfermedad común, que es el supuesto más frecuente de todos, es decir, una persona que tiene una lesión o una enfermedad y derivada de esa lesión o enfermedad puede solicitar la incapacidad permanente. Pues bien, en este caso hemos de tener en cuenta que una de las primeras cosas que son importantes es la edad, es decir, que la base reguladora se calculará de forma distinta en función de la edad que tengamos. Si el trabajador es menor de 31 años, se va a calcular en función de la en función de la cotización exigible. Es decir, una persona que tenga 30 años necesita una cotización que se hace con el siguiente cálculo. 30 años menos 16 son 14 y esto se divide a su vez entre 3. Ese cálculo da aproximadamente 4 años y medio. Por tanto, esos 4 años y medio que se le exigirían a esta persona sería el tiempo, las cotizaciones que se cogerían en este caso. ¿Cuál es el límite? El límite es los trabajadores de 52 años en adelante, aunque iría incrementándose este número de meses exigibles, el tope son 8 años y el mínimo es en función de esta edad que hemos dicho, ¿vale? Cuanto más joven se sea antes de los 31 años, menor será el periodo exigible. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos un trabajador que tiene 45 años. Pues el trabajador de 45 años, al ser mayor de 31, lo que se le va a exigir es lo siguiente. 45 menos 20 son 25 y de esos 25 años se le exige una cuarta parte. Por lo tanto, 25 entre 4 nos dará aproximadamente 6 años y 3 meses. Esos 6 años que se le exigen a este trabajador son los que se van a calcular para los 6 últimos años anteriores a la solicitud de esa incapacidad, son los que se van a usar para determinar esa base reguladora. Hemos de tener en cuenta que los 2 anteriores a la solicitud es el 100% de la base de cotización que se ha tenido en cada mes. Pero en este ejemplo, los 4 anteriores se actualizarán con el IPC. No los 2 últimos, los anteriores a la solicitud, sí los 4 anteriores a la solicitud. Por lo tanto, esas son las bases de cotización. ¿Cómo podemos tener las bases de cotización? Lo que tenemos que hacer en este caso es solicitar un informe de bases de cotización a la Seguridad Social y ahí veremos qué es lo que ha cotizado la empresa. ¿Cómo lo puedes saber también? Si tienes las nóminas de la empresa, verás que hay una sección que dice base por contingencias comunes. Pues esa es la cantidad que tienes que usar para calcular cuál será la base reguladora. Esto en cuanto al número de meses que hemos de tener en cuenta según la edad que tengamos. Pero también hemos de tener otras 2 consideraciones. La primera consideración que hemos de tener es si hemos trabajado a tiempo parcial o no. Si se ha trabajado a tiempo parcial durante toda la vida laboral, eso va a tener una influencia en el porcentaje que se va a cobrar de esa base reguladora que hemos comentado antes, del cálculo este que hemos dicho de los meses o de los años que tengamos que cotizar.
¿Por qué? Porque se penaliza a aquellos trabajadores que han cotizado a tiempo parcial. Cuanto más tiempo hayamos cotizado a tiempo parcial, ese coeficiente de parcialidad será mayor y por lo tanto le afectará más a la base reguladora. Y por otro lado también hemos de tener en cuenta los años que hemos cotizado en el momento de solicitud de incapacidad. Para cobrar el 100% de la pensión de incapacidad debemos haber cotizado 35 años. ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, de 40 años ha cotizado 20 años? Pues que a esos 20 años se le añaden los que le faltarían hasta la jubilación ordinaria. Es decir, ese trabajador de 40 años que tiene 20 años cotizados, se le suman a efectos teóricos para la incapacidad los 25 que le faltan hasta los 65. Por lo tanto, tendría el 45 y sumando esos años de cotización, lo que haría sería que cobrarías el 100%. Imaginemos, por otro lado, un trabajador de 50 años que ha cotizado 10 años. Pues lo que haría sería reducírsele la pensión, no cobraría el 100%. ¿Por qué? Porque tiene 10 años a los 50, si se le suman otros 15 hasta los 65 serían 25. Como no llega a los 35 que he comentado anteriormente, lo que haría sería reducirse la pensión de incapacidad, no cobraría el 100% de la base reguladora. Por lo tanto, eso debe tenerse en cuenta. Enfermedad común, recordemos que va a tener en cuenta si, para calcularse la edad del trabajador, también tendrá en cuenta si se ha cotizado o no a tiempo parcial y por último también el número de años que se ha cotizado en relación con la edad que se tiene cuando se solicita esa incapacidad permanente. Por otro lado, esto hemos hablado de la enfermedad común, pero también hay otro caso distinto. En el caso de accidente no laboral, es decir, si por ejemplo el fin de semana tenemos un accidente yendo a la montaña o practicando algún tipo de deporte o demás, ese accidente no laboral que ha motivado una pensión de incapacidad, lo que va a tener en cuenta son 24 mensualidades. Se calcula en función de las últimas 24 mensualidades. Desde la fecha del accidente se tiran 2 años atrás y esas son las bases de cotización que se van a utilizar para calcular la pensión de incapacidad. Ahora bien, esto es muy importante porque por defecto la Seguridad Social nos coge estas últimas 24 mensualidades, pero la ley permite que se vaya hasta 7 años atrás. Es decir, que si tenemos cotizaciones más altas que las últimas 24 mensualidades, que los últimos 2 años hacia atrás, podemos optar por coger esos meses que tenemos con cotizaciones más altas. Ahora bien, la ley lo que no permite es coger unos meses de unos años, unos meses de otros. Los 24 meses tienen que ser seguidos, ininterrumpidos, y con estos 24 meses ininterrumpidos se puede, en este caso, solicitar por aquel periodo que sea superior. Esto en cuanto al accidente no laboral. Si por último la contingencia de la incapacidad permanente total que nos dices es por accidente de trabajo, se va a calcular en función de los 12 meses anteriores al accidente de trabajo. La base de cotización de accidentes de trabajo a veces coincide con la base de contingencias comunes, pero lo que tienes que hacer es ir a la nómina y ahí verás la base para contingencias profesionales, que suele decir o base AT, accidente de trabajo. Entonces, eso es lo que tienes que mirar en la nómina. Miras de los últimos 12 meses y ahí se incluyen otros conceptos, por ejemplo, horas extras, pluses que se hayan tenido y todo esto se tiene en cuenta a la hora de solicitar una incapacidad permanente total por accidente de trabajo. Pues bien, hemos explicado todo un poco, haremos un monográfico especial, un vídeo especial explicando en concreto con ejemplos cómo se calcularía esos coeficientes de parcialidad o los coeficientes reductores en función de los años de cotización, pero es un poco para que tengáis una visión general en función de primero el tipo de contingencia y después específicamente cada uno de ellos qué es lo que debe tenerse en cuenta. Vamos a ir con la segunda pregunta del vídeo de hoy. Nos la hace Mónica Cazorla, nos dice: hola y gracias. Mi pregunta es: ¿compatible el seguro de vitalicia y hacerse un seguro de vida al mismo tiempo? Muchas gracias. La pregunta que nos hace Mónica es sobre si entiendo que es así, es si se puede hacer un seguro de renta vitalicia y a la vez un seguro de vida. La respuesta es que sí, se puede incluso tener varios seguros de vida. No es como un seguro de vivienda, por ejemplo, si no hacemos un seguro de daños de la vivienda, no se puede tener más de un seguro. Pero si lo que estamos asegurando el riesgo es nuestra vida o una renta, sí que se puede hacer esa solicitud. Hemos explicado que el seguro de renta vitalicia lo que se hace es pagar una cantidad para que, llegada a una determinada edad,
la aseguradora nos vaya pagando una renta de forma vitalicia. Por lo tanto, en función de las cantidades que hayamos invertido en un pago único o de forma recurrente que vayamos haciendo, llega una fecha nos va a pagar una cantidad. Y eso es totalmente compatible con el contratar un seguro de vida. Un seguro de vida normalmente lo que se cubre es la incapacidad permanente, es decir, si tenemos alguna lesión o una enfermedad que no nos permite trabajar, pues ese seguro de vida nos va a pagar una indemnización en función de las cuotas que hayamos pagado nosotros, de un capital que hayamos asegurado. Y del mismo modo, si ocurre la muerte del asegurado, lo que habrá es unos beneficiarios de ese seguro de vida que van a cobrar la indemnización que se hubiera, en este caso, estipulado. Los beneficiarios, evidentemente, en caso de muerte, pues serán distintos a el beneficiario en caso de incapacidad permanente, que suele ser el propio asegurado. Por lo tanto, la respuesta es que sí, que es totalmente compatible el contratar un seguro de renta vitalicia con un seguro de vida. Incluso la contratación de varios seguros de vida. Insisto en que es totalmente factible. La siguiente pregunta nos la hace Francisco Daniel López Iglesias, nos dice: buenas tardes, lo primero es agradecer la información que dais sobre las incapacidades, gracias a ti, Francisco, y sí, estaría interesante que hubiera entrevistas con médicos y especialistas. Muchas gracias por contestar esto, porque también lo estamos trabajando ya para poder ofreceros estas entrevistas. Mi pregunta que os quiero decir es si una persona con una patología que es tetratolegia de Fayot, con agenesia de rama pulmonar izquierda, con portador de Damier de 2 grados, supervisiano tipo Moritz 1, portador de prótesis biológica de tamaño 25, persistencia de mapas a pulmón derecho, con grado de disminución del 34%, no revisada desde el año 96, que actualmente a la espera de revisar desde noviembre de 2016, con 37 años y trabajado 15. Nos dice que me han concedido incapacidad permanente en grado de total para mi profesión, que era oficial comercial de repuestos de vehículos industriales. Ahora mismo estoy con pruebas tanto de cardiólogo y neurólogo, porque después de la operación de eso hace un año, me encuentro que no puedo salir de casa si no es acompañado de alguien, porque me dan mareos, dolores muy agudos en el lado derecho del cuello, que me estuvieron estirando de ahí. Pierdo fuerza en las piernas y en todo el cuerpo, con pesadez y cansancio al caminar. Me tengo que sentar porque flaqueo y tengo el temor de caerme, como ya me ha sucedido. Lo más seguro es que termine comprando un bastón para poder andar y sin dejar de ir acompañado. La pregunta que os hago es: ¿correcto el dictamen de la propuesta de la Seguridad Social o sería otro? Muchas gracias. Bien, la pregunta sobre si podrías tener derecho al grado superior, a la incapacidad permanente absoluta en este caso, debe ser contestada en base a los informes. Como siempre decimos, lo importante no es el diagnóstico de la enfermedad en concreto, sino cómo te limita a ti, las limitaciones funcionales que tienes derivada de esas enfermedades que padeces. En cuanto a las patologías que nos avanzabas, te diría 2 cosas. Para poder solicitar la absoluta tendrías que ver en esos informes, primero, a nivel cardiológico, lo que se suele mirar más es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? La fracción de eyección es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre por el cuerpo. Eso es un valor que, si es inferior al 35%, suele ser que tienes disnea a pequeños esfuerzos. Es decir, que incluso pequeños esfuerzos te provocan cansancio, es decir, esa sensación de ahogo. Y lo que deberías mirar también es la clase funcional. Hay una asociación de Nueva York, que es la que de cardiología, que lo que hace es medir cuál es la limitación funcional en base a unos grados. Entonces, si la clase funcional 3 de la NIA, que se llama la New York Heart Association, en esa clase funcional número 3, te lo hace constar en ese informe, se entendería que tienes esa disnea a pequeños esfuerzos. Por lo tanto, son esas 2 cosas que tienes que mirar a nivel cardiológico: que tengas un 35% menos o que estés en esa clase funcional 3. Eso es lo que normalmente exige la jurisprudencia para poder reconocer una absoluta. Si tienes valores superiores, es decir, si la fracción de eyección es superior, o si ves que dice clase funcional o CF2, pues sería para esfuerzos moderados y por lo tanto la incapacidad permanente total estaría bien dada. Y a nivel neurológico nos hablas de esta inestabilidad y demás. Lo que debería hacer constar el neurólogo es cuál es la claudicación que tienes a la marcha, si es a los 50 metros, a los 100, si puedes deambular normal pero con ayuda de asistencia. Entonces, en base a eso se podría ver de solicitar una incapacidad permanente absoluta
por esa dificultad para los desplazamientos que tienes. Por lo tanto, insisto en eso. Deberías mirar estos dos informes del estado actual que ya he dicho que lo has pedido tanto al cardiólogo como al neurólogo, y a partir de ahí sacar conclusiones para ver si es posible o no solicitar la incapacidad permanente absoluta. Y nos vamos ahora ya sí con la última pregunta, nos la hace Sandra Cárdenas. Nos dice: cuando una persona vive en pareja por 12 años, en caso de muerte, ¿a qué beneficios le pertenecen? Es una pregunta que es muy recurrente, como os decía en la introducción del vídeo, porque aquellas personas que son pareja de hecho entienden que ya están protegidas y que no deben casarse, que no tienen que contraer matrimonio para tener derecho a pensión de viudedad. Pues es un error esto. Lo primero es que la ley a aquellas parejas de hecho lo obliga a que estén inscritas para poder tener derecho a pensión de viudedad. Si la pareja de hecho no está inscrita, no se tendrá derecho a pensión de viudedad. Eso por un lado. Exige también que esté inscrita como mínimo 2 años antes del fallecimiento de una de las partes. Entonces, ese requisito de los 2 años ha sido suprimido por una sentencia del Tribunal Supremo del 2010, y en esa sentencia se dice que no es necesario que transcurran 2 años desde la inscripción de la pareja de hecho para poder causar una pensión de viudedad. Ahora bien, mi recomendación es, si estáis como pareja de hecho pero no estáis inscritas, os diría que es importante que hagáis esa inscripción en el registro de pareja de hecho para poder, en su caso, solicitar una pensión de viudedad. Asimismo, la ley también obliga a que, independientemente de esta inscripción, como mínimo haya 5 años de convivencia ininterrumpida. Esto es una cosa que se puede acreditar normalmente a nivel documental con el certificado de empadronamiento, con facturas, contratos del domicilio y demás. Esto es importante también acreditarlo, y debes tener como mínimo estos 5 años de pareja de hecho para poder solicitar esta pensión de viudedad. Y luego hay otro requisito que es económico. El requisito económico es que cuando una persona, una pareja de hecho, tiene hijos, el requisito es que la pareja superviviente, sus ingresos fueran inferiores al 50% de la suma de ambos. Es decir, que si una de las dos personas cobraba 1.000 euros y la otra 1.000, pues se podría cobrar. Pero si la persona que fallece, por ejemplo, cobraba 1.000 y el superviviente cobraba 2.000, en ese caso no se podrá, porque, aun teniendo hijos, porque el superviviente cobraba más del 50% de la suma de los dos ingresos. Si no hay hijos, ese 50% pasa al 25%, es decir, que aún es una cosa más gravosa para la persona superviviente. Si no hay hijos de por medio, el superviviente como mucho tenía que cobrar el 25% de la suma de los ingresos de esa pareja de hecho. Ahora bien, hay excepciones a eso. Si se tienen hijos, automáticamente se podrá solicitar la pensión de viudedad y no se tendrá que cumplir estos requisitos que he comentado si los ingresos del superviviente no superan el salario mínimo interprofesional multiplicado por 1,5, o sea, 1,5 veces, una vez y media, el salario mínimo interprofesional, que para 2017, para que lo sepáis, estaríamos hablando de 1.065 euros. Para cada hijo adicional que se tengan, es decir, si se tienen 2 hijos, se va a sumar 0,5 más a ese multiplicador. Es decir, si se tienen 2 hijos, no sería una vez y media, sino que serían 2 veces el salario mínimo interprofesional, que para 2017, por ejemplo, estaríamos hablando ya de 1.769 euros. Y ahí, si hay más hijos, se iría sumando. Por lo tanto, si los ingresos son inferiores a estas cantidades en función de los hijos que se tengan, pues en este caso no se deberá cumplir los requisitos que hemos hablado con anterioridad. Por lo tanto, consejos. El primero y más importante, sin inscripción en el registro de parejas de hecho, no hay pensión de viudedad. Por lo tanto, si estáis en esa situación y no os habéis inscrito, os pediría, y es muy importante, que para poder tener derecho a esa pensión de viudedad os inscribáis en el registro de parejas de hecho.
Pues bien, con esta respuesta a Sandra hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya resuelto las dudas sobre la pensión de viudedad, sobre la incapacidad, el caso que hemos hablado, también sobre todos los aspectos que hemos ido tocando que hasta ahora no los habíamos visto nunca. Os animo como siempre a que nos hagáis preguntas porque lo que siempre os digo e insisto, no solo os ayudáis a vosotros mismos, sino que seguramente habrá muchas otras personas que ven nuestros vídeos que estarán en vuestra situación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo viernes en otro vídeo contestando a vuestras preguntas. Muchas gracias.